Hace poco estuve viendo una película que se llama La lista de Schindler. No sé si la habéis visto alguno, ¿no? La han expuesto varias veces, la han transmitido varias veces y hace poco lo hicieron porque era el 25 aniversario de su estreno, ¿no? Yo la he visto varias veces, pero esta última vez hubo una escena, un comentario que me llamó mucho la atención y me quebrantó mucho y me hizo mucho reflexionar y meditar sobre ello. Y es cuando Oscar Schindler, no sé si lo recordáis, está hablando con el comandante del campo judío y están hablando de que él quiere tener más poder, quiere tener más influencia, que él quiere tener más dominio, que él necesita dinero y tal, y está hablando. Y entonces, y dice que si tiene que matar, tiene que justiciar, lo que sea, pues lo tiene que hacer. Que él quiere poder. Y entonces Oscar Schindler le dice que poder es cuando tenemos justificación para matar y no lo hacemos. Poder es cuando podemos matar y no lo hacemos. Poder es, en vez de matar, perdonar. Estas palabras tocaron la conciencia del comandante del campo. Y este hombre, que era un ser despiadado, que mataba por matar, que mataba por gusto, que no tenían escrúpulos, ni sentimientos, ni nada para hacer eso, cambió su conducta. Y cuando alguien hacía algo que estaba malamente, antes cogía y inmediatamente lo justiciaba, lo mataba. Pero empezó a decir, bueno, déjalo, te perdono. No te preocupes, te perdono. Y empezó a perdonar a la gente. Estuve un tiempo reflexionando y meditando y decía, hay que ver, esa persona que es un ser despiadado, que no tenía ni escrúpulos ni nada, ¿cómo cambió? ¿Cómo fue transformado a una persona que empezaba a perdonar? Y decía, claro, el Señor nos transforma y al igual que Dios nos perdona, el hombre puede perdonar cuando hace algo malamente, como el Señor nos perdona. Y digo, pues pero debemos perdonar como Dios. Pero estaba equivocado. Estaba completamente equivocado. Porque estaba igualando el perdón de Dios con el perdón del hombre. Porque solo Dios puede perdonar los pecados. Al hombre el Señor nos anima o nos exhorta a que perdonemos las ofensas de los unos a los otros, no que perdonemos pecados. Hay una gran diferencia entre el perdón de Dios y el perdón del hombre. O el perdonar la ofensa del hombre los unos a los otros, a nuestro hermano o a nuestro prójimo. Para poder entender esto, tenemos que ver cómo el Señor nos perdona, cómo el Señor perdona y cómo nosotros tenemos que perdonar las ofensas de los unos a los otros. Y por eso tenemos que irnos a la Escritura. Porque el Señor en la Escritura nos muestra su enseñanza, cómo el Señor nos perdona y cómo debemos perdonar. O cómo la actitud que tenemos nosotros ante el perdón. Por eso, reflexionando sobre eso y meditando sobre eso, el Señor me llevó a una parábola que está solo en Mateo y es la parábola de los dos deudores. Está en Mateo 18, del 23 al 35. Y la voy a leer para que se pueda grabar. ¿La tenéis? Dice así la palabra del Señor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho,
y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Pues hoy, como he dicho, que tengáis paciencia conmigo, tenemos 4 puntos. La deuda, la misericordia, el perdón, el juicio. Primer punto, la deuda. Segundo, la misericordia. Tercero, el perdón. Cuarto punto, el juicio. Primer punto, la deuda. Versículos del 23 al 26. Dice así la palabra del Señor, repitiéndola: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le presentó uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El versículo 23 nos está diciendo que por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El Señor está haciendo una comparación de un rey del reino de los cielos con un reino terrenal, donde hay un rey. El rey es el único que puede hacer cuentas con sus siervos. No hay otro que pueda hacer cuentas con los siervos. Nuestro Señor es el único que puede hacer cuentas con nosotros porque somos sus siervos. El rey es el único soberano, es el dueño de todo, es la máxima autoridad. Él dispone de todo conforme a su voluntad. Nuestro Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este rey un día dice que pidió cuenta a sus súbditos, a sus siervos. Como este rey pidió cuenta a sus siervos, un día el Señor nos pidiera cuenta. Nos llamará para rendir cuenta. Como he dicho antes, a cada uno nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado cualidades para que las desarrollemos dentro de su reino. El Señor un día nos llamará para pedir cuentas. Para pedir cuentas delante de Él. Y entonces, todo lo que ha puesto en nuestra administración, todo lo que ha puesto en nuestras manos, tenemos que rendir cuentas delante de Él. Todos seremos presentados como siervos suyos delante de Él para rendir cuentas, y nadie se salvará de ello. Él conoce nuestras deudas. No hay nada que podamos esconder delante de la presencia de Dios que Él no sepa. El versículo 24 le dice: y comenzó a hacer cuenta y le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Señor nos ha dado talentos. Contra más talentos, como dice aquí, le dio, había uno que debía 10.000 talentos. Eso es una deuda, ¿no? Pero contra más talentos te da el Señor, más responsabilidades tiene. Como la parábola que he dicho antes de los talentos, si el Señor te ha dado 5 talentos, cuando le dijo buen siervo y fiel, es porque lo había multiplicado con otros 5 talentos. Es decir, más talentos te dé, más te da. Señor, en su palabra en Santiago dice: no hagáis maestros algunos de vosotros, porque tendréis mayor condenación, mayor responsabilidad, mayor medida para medir. Dice que le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Hoy tenemos una mente abierta, es decir, conocemos cantidades muy altas, pero estamos hablando de una enseñanza de hace casi 2.000 años. Antes de que se cambiara el euro, conocíamos lo que era la peseta, ¿no? ¿Os acordáis de la peseta, no? Antes de cambiar el euro, ¿qué valía una peseta? Nada. No tenía valor. Si se te caía al suelo, te lo pensabas para agacharte, para cogerla. Pero hace 100 años, una peseta valía, tenía su valor, ¿eh? Era la moneda más alta que había, ¿no? Estamos hablando de hace 10.000 años, de hace 2.000 años. Dice que le debía 10.000 talentos.
Vamos a calcular por encima lo que sería en la actualidad 10.000 talentos. 10.000 talentos sabiendo que el talento en algunos tiempos, en otros tiempos tenía un valor u otro, pero teniendo un valor más o menos estimado sobre los tiempos de Jesús, eran 27 kilos. 27 kilos de oro. Si cogemos 27 kilos y lo multiplicamos por 10.000, estamos hablando de 270.000 kilos de oro. Si conocemos que hoy en el mercado un gramo de oro vale de 42 a 45 euros, estamos hablando de que un kilo vale 45.000 euros. Si 45.000 lo multiplicamos por 270.000 kilos de oro, estamos hablando de un valor de 12.150.000 millones de euros. Puede que alguien los tenga, pero no se trata de calcular el valor. También estamos hablando de hace 2000 años, que la deuda sería 1000 veces mayor, ¿no? No se trata de calcular el valor. El Señor no está hablando con esto de que esto era una deuda imposible de pagar por los propios medios de aquel siervo. Era imposible de pagar. Y es una deuda que no era propia, es decir, que no era del siervo y bueno, y ahí sino era una deuda que se la había hecho a su Señor. Por eso el Señor le reclama esa deuda. Él había puesto una administración sobre ese siervo y ese siervo había contraído una deuda que se le debía a su Señor por su mala gestión, por su mala administración, por lo que fuese. Pero esa deuda estaba ahí, se le debía. El versículo 25 nos dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Es una deuda tan grande que es imposible de pagar, como hemos dicho. Pero el Señor es justo. Tiene que cobrar esa deuda. Esa deuda tiene que ser pagada. Alguien tiene que pagar esa deuda. Y por eso el Señor imparte justicia, como hizo el rey, imparte justicia, y ordenó que se le vendiese a él, que se vendiese a su mujer, todo lo que tenía y hasta los hijos, para que se pagase esa deuda. Creemos, por error, que todo lo que tenemos nos pertenece, que es nuestro, que somos dueños de lo que tenemos. Y solo somos administradores de lo que Dios nos da, de lo que Dios pone en nuestras manos, de lo que Dios nos bendice. Todo le pertenece a Él porque Él es el autor y creador de todo, y todo está bajo su potestad. Él en un momento puede hacer así y tú lo pierdes todo. Ya sea por una crisis, ya sea por un accidente, ya sea por lo que sea, lo puedes perder todo. Nosotros como descendientes de Adán tenemos una deuda tan grande con el Señor que es imposible de pagar. Pero esa deuda tiene que ser pagada. Alguien tiene que suplir la justicia de Dios. La justicia de Dios no puede ser ignorada, porque si no, Él dejaría de ser justo. Y esa deuda tiene que ser suplida con Él. Y sabemos que solo en Cristo Él puede ser imputada, porque es el único que puede cargar con esa deuda. Y gracias a Él podemos ser, como dice luego la palabra, ser liberados y ser perdonados de esa deuda tan grande que veremos luego. Versículo 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este siervo se postró delante de su Señor y le rogaba que tuviese misericordia y paciencia con él, que le diese más tiempo para poder pagar esa deuda. Creemos que podemos confundir al Señor, que podemos engañar al Señor con nuestra palabrería, diciendo, Señor, si tú me das tiempo, si tú me dejas, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. El Señor lo sabe todo, no podemos confundir al Señor. No podemos engañarle. Creemos que porque le pidamos más tiempo, que de que seamos pacientes con Él, podemos cubrir esa deuda. Creemos que el tiempo está a nuestro favor. Y es todo lo contrario.
tiempo no está a nuestro favor. Vivimos en una cuenta atrás, porque nuestra vida en este mundo no es eterna. Tenemos un tiempo limitado. Y tiempo que pase, días que pasen, años que pasen, están en nuestra contra. Es como un reloj que dice, tú vas a durar 80 años, pero día que pase, va hacia atrás. Y cada vez tienen menos tiempo. Cuando un siervo de Dios se postra en una actitud de humildad y ruego, suplicando la gracia del Señor, el Señor escucha y obra. Él actúa por misericordia y por amor en favor de su siervo. Y Dios pone el medio para poder bendecir al hombre, a este siervo. Pero no es por el hombre, no es porque él se lo merezca, no es porque él sea digno, sino es por su gracia y por su misericordia. Y lo hace conforme a su voluntad, no conforme al gusto, al deseo, al interés de ese siervo, sino conforme a su voluntad. Tenemos en la palabra el ejemplo. Estamos hablando del Señor y el siervo. Se le debía una fortuna impagable. Y el Señor podía decir, no, justicia. Serás vendido, perderás todo, tu mujer, tu hijo, toda tu descendencia será condenada. Hasta que pagues las deudas. Si no las puedes pagar, es una condenación eterna. Pero él fue movido a misericordia por la actitud de su siervo. Y él, como es soberano para hacer lo que quiere, en vez de condenarlo, lo perdonó. Conforme a su voluntad, no conforme a lo que más adelante veremos si se lo merecía o no se lo merecía. El hombre cree que por sus propios medios puede pagar esa deuda tan grande que tiene con el Señor, por ser o actuar de una manera. Ponerse a cuenta con el Señor. Pero esto es un error, es una equivocación. Creemos que porque somos buenos, porque tenemos una moral más o menos aparente bien, podemos estar justificados. Pero como dice la palabra, no hay nadie bueno, no hay nadie justo, ni tan solo uno. O porque no cometemos ningún delito contra la sociedad, podemos estar a cuenta con el Señor. Pero el Señor en su palabra dice que tú a cualquiera le dices, ¿tú crees que vaya al cielo? Yo soy bueno. Sabemos que no hay nadie bueno. Es que yo no robo, yo no mato, yo no adultero, eso, pero la palabra nos dice que cuando nos dice algo estás pecando, que cuando ve a una mujer para codiciarla, está adulterando, que cuando en vez de decir las cosas, te las guarda, está robando, que cuando le dices tonto o fauto a tu hermano, lo estás matando espiritualmente. Es más, la palabra del Señor dice que hasta mal justo peca 7 veces al día. Si contamos 7 veces por 365 días del año, por 70, 80 o 90 años que dure, imagínate el saco de pecados que llevas tú delante del Señor, siendo justo. Ahora, ¿quién es justo delante del Señor? Por mucha paciencia que tenga el Señor con nosotros, no podemos conseguir estar a cuenta nunca delante de Dios por nuestras propias fuerzas o por nuestras propias habilidades. Pero cuando un siervo viene delante en una actitud de humildad, de quebranto, de arrepentimiento, delante del Señor, el Señor es conmovido en misericordia, porque mira el corazón del hombre, mira la actitud de arrepentimiento, y es conmovido en misericordia y le da una segunda oportunidad, para que él pueda andar en sus caminos y en su verdad. Él tiene misericordia, como dice la palabra, y lo libera y lo perdona. Y por eso el Señor es misericordioso. Y tenemos que conocer la misericordia de Dios. Por eso iremos al segundo punto, que es la misericordia. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La palabra nos dice
que aquel Señor fue movido a misericordia por la actitud del siervo de humildad y de súplica. No teniendo obligación de perdonarle, le perdonó. Su Señor tuvo misericordia, tuvo compasión con él. Y no solo le perdonó la deuda, sino que lo liberó, lo soltó. Por eso tenemos que conocer la misericordia de Dios. Misericordia es no darnos lo que nos merecemos. Igual que la gracia es darnos lo que no merecemos, la misericordia es no darnos lo que nos merecemos. El Señor es grande en misericordia y por su misericordia y gracia ha perdonado y nos ha librado de la condenación que teníamos, de la carga, de la atadura que teníamos, del pecado generacional que tenía el hombre. Él no nos ha dado el pago que nos merecíamos por nuestra deuda, dándonos libertad y liberándonos de la esclavitud eterna. Por eso tenemos que conocer la misericordia de Dios. Veamos algunas cualidades que nos dice la palabra de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande. Salmo 57:10. Porque grande hasta los cielos tu misericordia. La misericordia de Dios es abundante. Salmo 119:156. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Y la misericordia de Dios es eterna. Salmo 103:17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre todos los que le temen. Sobre todos los que le temen. Señor, cuando venimos en temor delante de Él, como vino este siervo, en esa actitud, en ese momento delante de Él que vino en súplica, postrándose, reconociendo su señorío delante del Señor, rogándole, suplicándole que le diera más tiempo para poder pagar la deuda, el Señor tuvo misericordia porque vio el temor de este siervo. Al igual que la gracia, podemos distinguir tres formas que se declara la misericordia de Dios. La primera, la misericordia general. No solo se extiende al hombre creyente y no creyente, sino a toda la creación, pues Él es el creador y el autor de todo. Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Él tiene misericordia de todo lo que Él ha creado, no solo de la humanidad. La segunda es la misericordia especial. Es la misericordia hacia la humanidad, a pesar de la actitud pecaminosa del hombre, para ayudarle y socorrerle. Mateo 5:45 nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y tercera, la misericordia soberana. Es esta que está reservada solo a destinado a la salvación, y le es comunicada por medio de la obra restauradora y redentora de su amado Hijo. Romanos 9:15 nos dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Cuando venimos en una actitud de humildad y arrepentimiento delante de nuestro Señor, como hemos dicho antes, Él se compadece y es movido a misericordia, perdonándonos y dándonos libertad de la esclavitud del pecado que hay en nosotros y de nuestra maldad. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como dice John MacArthur, todo lo bueno que nos sucede es debido a una misericordia inmerecida. Y Él, cuando se mueve a misericordia por la actitud nuestra, por la actitud de este siervo delante de su Señor, Él tiene misericordia y perdona. Por eso también tenemos que conocer el perdón de Dios.
Por eso pasamos al tercer punto, que es el perdón, versículos 28 al 35, al 31, perdón. Empezando a leer por el 28, dice: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, posteándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Hermanos, a este lado de la eternidad seguimos con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa, y pronto nos olvidamos de la misericordia y de la gracia de Dios que hemos recibido. Versículo 28 dice: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él, cogiéndolo, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Vemos el contraste entre las dos deudas. Una deuda imposible de pagar, 10.000 talentos, que fueron perdonadas. Pero ve a su consiervo que le debe 100 denarios, un denario era el sueldo de un día, le debía el sueldo de 100 días, una deuda que sí podía ser pagada, que iba a costar trabajo, pero sí era posible de pagarse. Y vemos también el trato, la forma en que se reclaman esas deudas. Este siervo fue llamado a la presencia del rey y le reclamó esa deuda. Tienes una deuda conmigo, la tienes que pagar. No puedes pagarla. La justicia de pagar esa deuda es esta: ser condenado, ser vendido, vender a tu familia, todas tus posesiones, todo lo que tenías, para satisfacer esa justicia que tienes. Pero él, en la misma actitud que recibió ese perdón, porque él se postró delante del rey, se humilló delante del rey, y el rey tuvo misericordia de él y fue perdonada, lo mismo hace su consiervo delante de él. Dice que su consiervo, cuando lo agarra, primero lo agarra, y lo agarramos, el trato de Dios con nosotros es con respeto, podríamos decir. Debes esto, debes que pagarlo, si no lo pagas, tienes una condenación. Pero cuando nosotros agarramos a nuestro hermano, reclamamos la deuda a nuestro hermano, ¿qué lo hacemos? Lo hacemos con violencia, lo hacemos con furor, con ira. Dice que lo asió, es decir, lo cogió, y si lo cogió, que decía que lo ahogaba, es que lo cogió del cuello, diciendo: págame lo que me debes. Y el consiervo hizo lo mismo que él hizo delante de su señor. Se postró y le dijo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él sabía que esa deuda se podía pagar. ¿Pero qué hizo? No escuchó. No escuchó nada de lo que le dijo, sino que cogió y lo metió en la cárcel hasta que pagase esa deuda. Versículo 29-30 dice: entonces su consiervo, posteándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Su consiervo, como he dicho, se postró delante de él y le rogaba que tuviese paciencia con él. Su señor con él no le dio tiempo a decir: voy a tener paciencia contigo y te voy a dar tiempo a ver si eres capaz de pagar esa deuda. Pero él no tuvo la misericordia, ni la compasión, ni la gracia delante de su consiervo para ser de bendición para él. Esa bendición que había recibido, poder darla a él y darle tiempo para que él pudiera hacer frente a esa deuda, sino que lo cogió y lo echó en la cárcel para pagar esa deuda. Aquí hay una gran diferencia entre las dos deudas. Una deuda es una deuda que trae condenación eterna porque es imposible de pagar por sus propios medios.
de venderlo todo, de vender todas sus propiedades, de perderlo todo, incluso hasta su propia descendencia, sus hijos, para que en esclavitud estén por toda la eternidad. Y eso es lo que nos merecemos por nuestra naturaleza caída, por lo que somos delante del Señor. Solo podemos librarnos de este estado mediante la misericordia y la gracia de Dios por medio de la obra redentora de su amado Hijo. La segunda deuda es una deuda de prisión, de atadura, que tienes tú con el hermano. Es una deuda que tú has contraído con él, que te ata a estar en oposición o en conflicto con tu hermano. Pero es una deuda que se puede hacer frente. Es una deuda que requiere un trabajo y requiere el darse. Para poder hacer frente a ella, necesita el perdón, necesita el arrepentimiento. Para poder hacer frente a esa ofensa, requiere un esfuerzo nuestro de humillarnos, de quitar de nosotros nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro interés. Y a veces eso es lo que nos pasa. Recibimos el perdón de Dios, un perdón tan grande que era imposible recibir nuestro, por nosotros mismos, pero lo hemos recibido y lo hemos recibido gratuitamente. A nosotros no nos ha costado nada, a Cristo sí, pero a nosotros nada. Pero cuando tenemos que perdonar a nuestro hermano sus ofensas, ponemos condiciones a veces y decimos, sí, te perdono, porque el Señor me obliga, como quien dice, a perdonar, pero no olvido. O te perdono, pero para mí has terminado para los restos. ¿Crees que esa deuda ha sido pagada completamente? El Señor, cuando perdonó, le perdonó toda la deuda y lo liberó. Cuando nosotros perdonamos así, podemos pagar la deuda, pero no somos liberados. ¿Entendéis la diferencia entre una deuda y otra? Versículo 31 dice, creemos que podemos hacer las cosas como nos interesa. Cuando dijo, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Cuando nosotros hacemos nuestras acciones, creemos que podemos hacerlas como nos conviene, como nos interesa y que no van a tener consecuencias. Pero como hemos dicho al principio, el Señor lo sabe todo. Todo está delante del Señor. Y la injusticia clama delante del Señor. Y un día Él pedirá cuenta de todas nuestras acciones, de todos nuestros actos y toda la injusticia que hemos hecho. Y Él tomará carta en el asunto. Por ello, el Señor nos llama a que seamos misericordiosos, que seamos compasivos con los demás. Y de la gracia que hemos recibido, demos gracia. Lucas 6:36 nos dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Tenemos que relacionarnos unos con otros con misericordia y con piedad. Zacarías 7:9 dice, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y hacer misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Podemos juzgar, podemos ver si una cosa está bien, pero tenemos que hacerlo conforme a la verdad, como dice la palabra, no conforme a nuestro interés, a lo que nos conviene o a nuestra propia sabiduría, sino conforme a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, lo que el Señor dice. La Escritura nos habla de poder juzgar conforme a la verdad. Ahora veremos cómo el juicio de Dios actúa hacia los impíos, que no andan conforme a la verdad del Señor. Por eso pasamos ahora al cuarto punto, el juicio, del versículo 32 al 35. Dice, entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste.
¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este siervo fue llamado otra vez a la presencia de su Señor para rendir cuenta no de su deuda, sino de sus acciones y de su comportamiento hacia su consiervo, de no practicar, de no dar testimonio de lo que había recibido de su Señor, de su gracia, su misericordia, y de cómo su Señor le había perdonado y le había liberado de lo que era justo que recibiera él. Un día nosotros también daremos cuenta delante de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, de nuestro comportamiento, de nuestro testimonio, de la falta de éste ante los demás. Al igual que este señor se enojó de su siervo y lo entregó a los verdugos para su condenación, para que pagase la deuda que era imposible de pagar, en aquel día veremos también la ira de Dios, impartiendo justicia sobre los que no han andado conforme a su voluntad, los que no han tenido misericordia y han perdonado de corazón las ofensas de los unos a los otros. Mateo 11:26 nos dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. El Señor nos dice en su palabra que si no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos perdonará nuestra ofensa. Y si Él no nos perdona, ¿qué pasa con nosotros? Que estamos condenados, que estamos atados y que estamos esclavizados a una condenación eterna. Nuestro Padre nos dice que tenemos que ser misericordiosos y que de la gracia que hemos recibido, del perdón que hemos recibido de Él, que solo Él nos puede perdonar, tenemos que también expresar, dar testimonio y también dar gracia también a nuestros hermanos. Porque ellos solo nos ofenden. Cuando pecamos, nosotros pecamos contra Dios. Cuando alguien hace algo hacia nosotros o nosotros hacia alguien, estamos ofendiendo. Y tenemos que perdonar. Porque esa deuda, aparte de que es una deuda contra Dios que va en contra nuestra, también nos ata, nos esclaviza y no nos deja madurar, no nos deja crecer. Por eso el Señor nos dice que al igual que hemos recibido perdón, tenemos que perdonar. Y tenemos que hacerlo con misericordia y con gracia delante de nuestros hermanos. Y ya para terminar, resumiendo todo, y no para no alargarnos mucho, haciendo un resumen general, podemos decir que Cristo en su enseñanza está comparando el reino de Dios con un reino terrenal, donde hay un soberano que hace cuenta con sus siervos y que le trajeron un siervo que tenía una deuda que contrajo que era imposible de pagar por lo grande que era, una deuda que había sido adquirida hacia su Señor por su mala administración, por lo que Él había puesto en sus manos y Él había mal administrado, cargando una deuda hacia su Señor imposible de pagar. Y que esto le llevaría a unas consecuencias de perderlo todo, de perder todo lo que el Señor había puesto en él, perder su esposa, una deuda que también traería maldición hacia su descendencia, a sus hijos, y que era imposible de pagar. Este relato es un tipo, es un ejemplo, es una comparación de la creación, de la caída y de la hora expiatoria de Cristo. Cristo nos está dando una enseñanza de que Dios, como creador y soberano de la creación, como Señor y Rey de todo, ha puesto al hombre para administrar y señorear su creación, los bienes que había puesto sobre él. Y este hombre era Adán. Adán como siervo, como hijo de Dios, en su libre albedrío, cuando estaba en el Edén,
en su desobediencia, por no guardar la voluntad de Dios, había contraído una deuda, no solo hacia él, por perder todo lo que el Señor le había puesto, sino perder también su esposa y traer una condenación hacia su descendencia, hacia toda la humanidad, porque somos hijos de Adán. Una deuda que era imposible de pagar. Pero cuando el siervo postrado, dice que se postró y suplicó al rey, obtuvo misericordia del rey y fue liberado y perdonada esa deuda tan grande. Tenemos un siervo, el siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo, que Él intercede y suplica delante del Rey, nuestro Padre Celestial, por cada uno de nosotros. El Padre, movido a misericordia, por su gracia, pone el medio para poder pagar esa deuda, que es el plan de redención. Para perdonar esa deuda tan grande que el hombre había adquirido y que era imposible de pagar por sí mismo. Solo en la persona de su amado Hijo podía ser imputada esa deuda. Solo por su obra expiatoria se puede pagar la deuda que el hombre ha contraído y que puede satisfacer la justicia de Dios, restaurando la relación con Él rota por la desobediencia, no recibiendo el hombre lo que merecía por sus hechos, la condenación eterna, dándole libertad y vida eterna, librándolo de la esclavitud del pecado, que es la condenación. Sin Cristo y su obra, el hombre, en su naturaleza caída, no conoce la gracia de Dios, ni ese atributo comunicable que es la misericordia de Dios, para poder comunicarla y expresarla hacia los demás, para que en humildad delante de los demás podamos perdonar nuestras ofensas los unos a los otros, como Dios, por medio de Cristo, nos ha perdonado esa deuda tan grande. Y de esa gracia que hemos recibido en nuestro caminar, en nuestra vida, creciendo en santidad, a veces nos pasa como el siervo hacia su consiervo. Olvidamos la gracia que hemos recibido de Dios y en esta sociedad nos dejamos llevar por nuestro interés, no declarando la gracia y la misericordia que hemos recibido. Y cuando alguien nos ofende, cuando alguien tiene una deuda con nosotros, reaccionamos. En vez de amor y misericordia, reaccionamos con violencia, reaccionamos con dureza. Y eso trae en nosotros, sí, que a veces podemos perdonar, a veces podemos liberarnos de esa deuda, pero como he dicho antes, no nos libera, nos deja atados. Y el Señor quiere libertad, porque el Señor nos ha dado libertad para ello. Cristo nos enseña que al igual que hemos recibido perdón de Dios, tenemos que también perdonar a nuestros hermanos sus ofensas y ser misericordiosos los unos con los otros. Porque si no lo hacemos así, como dice el versículo 35, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Y lo que queremos es que un día estemos en su presencia y nos diga, buen siervo y fiel, entra en el seno de tu Señor. Amén. Vamos a orar.